Cuando hablamos de explotación petrolera con fines comerciales, nos damos cuenta, lo que llamaron la segunda revolución industrial, es cuando se va dando cuenta, se va teniendo conciencia del potencial energético que tenía el petróleo. Hasta ese momento ya existía lo que era la máquina de vapor, pero era movido la energía por carbón vegetal, carbón mineral, más vegetal que otra cosa. Entonces, en el mundo, en 1859, se da ese punto de inflexión, donde se venía, así como contábamos que en el estado Táchira, en el río se veían manchas entonces cerca del altiplano, hasta que el terremoto, ¿verdad?, abrió y brotó con mayor, así en Titusville, en Pensilvania. Fíjense, aquí dice que es el lugar de nacimiento de la industria petrolera, 1800. Se hacía llamar el coronel. Era un explorador, aventurero, de lo que se aventuró a perforar, fíjense, ese primer pozo fue 21 metros de profundidad. Ahorita, ¿cuánto un pozo cualquiera en el oriente, que son los más profundos? 18.000 pies, 15.000 pies, ¿verdad? Ese pozo fue 21 metros de profundidad, y para llegar a esos 21 metros fue una experiencia bastante difícil. Fíjense la foto que está ahí, toda la infraestructura que se tuvo que, la foto de la izquierda, ¿verdad? Toda la infraestructura que se tuvo que hacer a lo largo del pozo, alrededor de la superficie, para evitar que mientras se percutía, porque el taladro no era rotativo, sino de percusión, se hundiera el resto de la infraestructura. Total que en 1859, este compañero, Edwin Drake, logra desde uno de los pozos a 21 metros extraer petróleo. ¿Qué pasó con el compañero? No fue, como era un aventurero, el carajo era lo que hacía, era trabajador como mucho, pues, empírico, no sistematizó su mecanismo, sino que cuando ya después de ese primer pozo comienza la fiebre del oro negro en Pensilvania, ya cualquiera, recuerden que el que tuviese un pedacito de terreno podía excavar allí, ya cualquiera, entonces se disparan las ventas de terrenos de 2 metros cuadrados para poder perforar un pozo para ver qué se conseguía. Y este compañero no patentó las investigaciones, no patentó la forma de taladrar, y finalmente toda la fortuna que pudo haber hecho al principio la perdió, la dilapidó. Ese fue el inicio de la explotación petrolera comercial en el mundo, aunque hay quienes debaten que antes de eso, en las regiones de Bakú, lo vamos a ver, ya habían también procedimientos de perforación de pozos petroleros, ¿verdad? Según que están documentados. Entonces, en 1865, un señor llamado John Davison Rockefeller recibe del National City Bank of Cleveland. El banco estaba dirigido por la familia Rothschild. No perdamos de vista los apellidos. Un préstamo por $72.500. Con esto adquiere la mayoría accionaria de una empresa petrolera, de esas que estaban en la fiebre del petróleo, con los Copacabana, Henry Flagler, Samuel Andrews y Stephen Hartman. Esta empresa luego se convertiría en 1870 en Standard Oil Company, cuando él lleva esa empresa al tema de la Standard Oil. Él ve que el potencial, uno de los primeros que se dio cuenta que el potencial del petróleo no estaba en sacar petróleo por sacar, sino en los productos, en la refinación. Y en ese momento, 1859, el producto estrella de la refinación era el queroseno. Era
un producto que se lograba, entonces, daba la facilidad para la iluminación a bajo costo. Antes de eso era o aceite de ballena, imagínense, si fuese así todavía, ya no existieran ballenas en el mundo. O el mismo petróleo o brea que se conseguía, pero eso tenía primero los contaminantes y segundo tenía algunos volátiles. Sabemos que el petróleo, el crudo, es una mezcla de hidrocarburos. Entonces, con esto de la refinación se logra y logran el punto de extraer el queroseno, un volumen de queroseno que sirviera para iluminación, que fuese que rindiera una iluminación estable y a bajo costo. Eso fue la gasolina, no existía en masa, sino que venía apenas en desarrollo. Entonces, el uso que se le daba al petróleo o al queroseno era para eso, para la iluminación. Entonces, la Standard Oil en 1970 es la compañía que comienza a darle ese tipo de uso, ¿verdad?, de la capacidad de refinación. Ya para 1873, 3 años después, ya había adquirido el 80% de la capacidad de refinación instalada en el estado de Cleveland, Pensilvania, Pittsburgh, Filadelfia y New York. Es decir, llevaba el 90%, logró el 90% del control de la refinación en Estados Unidos. ¿Cómo logró esto? Ubiquémonos en 1873. Todo el mundo tiene su pozo de petróleo ya la fiebre del petróleo, pero no existían los oleoductos. No es como ahorita que sacamos el crudo del Zulia y lo mandamos por una tubería para el CRP, o lo sacamos de allá del norte de Monagas y lo mandamos por una tubería. No existían los oleoductos. La única manera de transportar el petróleo o cargas a grandes distancias eran los ferrocarriles. Entonces, los ferrocarriles estaban bajo un monopolio de otro apellido, el señor JP Morgan, en sociedad con la familia Rothschild. Entonces, en esa sociedad, en ese monopolio, el señor John Davison Rockefeller primero logra sociedad con la familia United Pacific Railroad, que fueron quienes tenían el monopolio de los ferrocarriles, y era un ganar-ganar. El tema de los ferrocarriles, del transporte ferroviario, tuvo tanto boom en un inicio que tenían un montón de vías, pero la gente no viajaba tanto, o no había tanta gente para viajar. Entonces, con esta alianza, Rockefeller le garantizaba las cargas, ¿verdad?, la carga para que el ferrocarril, para que valiera la pena el viaje, ¿verdad?, y además de eso, él podía transportar el crudo. ¿Con qué finalidad o qué logra Rockefeller con eso? Logra el control de que todo el mundo que tuviese un pozo petrolero tenía que acudir a él para llevar el pozo a cualquier refinería. Porque la fiebre del petróleo en ese momento era solo la extracción. Y cualquiera podía tener un pozo en el solar de su casa, pues, si tenía la tecnología adecuada. Entonces, él hace que el resto de los productores y productores de petróleo tengan que acudir a él, porque era el que tenía la sociedad con la industria ferrocarrilera de Estados Unidos, la transnacional en ese momento. Y esa industria ferrocarrilera, en algún momento, él invierte en ese tipo de industria para poder lograr el control y que entonces, primero, transportar su petróleo a menor precio hasta la refinería. Controlaba la refinación y tenía los pozos productores. Y además tenía el control sobre los pozos productores que no eran de él, que necesitaban refinar petróleo. Si no, puedes tener pozos y si no, se te queda ahí en un tanque en el solar de la casa.
Entonces, con eso fue monopolizando. Rockefeller logró monopolizar a la temprana era petrolera, toda la cadena de valor. Tanto así que el resto y el mismo gobierno de Estados Unidos, ¿verdad?, le temió tanto que entonces crean más adelante una ley antimonopolio, porque si él logra al lograr todo esto, aplastaba la competencia, a lo que era la competencia. Entonces, esa ley, eso causa un revuelo que se trató de meter en control y evitar que tuviese el monopolio, ¿verdad? De allí, fíjense, para 1882, como le dijeron que no, la Standard Oil, una sola empresa, no podía tener el control total, de acuerdo a la ley antimonopolio, entonces funda la Standard Oil Trust, que es una empresa de integración vertical, es decir, varias empresas que controlan la exploración, la producción, la refinación, el transporte, la comercialización y la fabricación de la tecnología. Ya para 1904 controlaba el 91% de la producción y el 85% de la comercialización en el mundo. Por eso es que ahorita hablar de Rockefeller, ¿a qué se nos viene a nosotros cuando decimos Rockefeller? Multimillonario. Así es que logra el control. ¿Ah? Y eso era, fíjense, y volvemos a los primeros encuentros cuando hablamos del sistema económico mundial. Desde allí controlabas gobierno, controlabas la banca, la incipiente banca, ¿verdad? Controlabas desde allí, ¿verdad? Tal cual. Esos fueron los primeros pasos del nacimiento de lo que era, y esto era en Estados Unidos solamente, pero eran los primeros pasos, y veámoslo, por eso que quiero que lo veamos desde el punto de vista de los primeros pasos del nacimiento del sistema económico mundial como se conoce hoy en día. Mientras tanto, mientras eso pasaba en Estados Unidos, fíjense, este es un mapa de Europa, y al sur de Rusia, bueno, al suroeste de Rusia, en una región que se llamaba Bakú, en un país que es lo que es hoy Azerbaiyán, en el Mar Caspio. Es allí donde la familia Nobel, otro apellido por ahí, y la familia Rothschild, que era la barajita repetida en todos lados, ¿verdad?, dirigían el proceso de extraer petróleo en esta región. Voy a poner la flecha aquí grande para que se viera el puntito aquí que es Bakú, y desde allí transportarlo. En este caso los grandes consumidores eran estos países europeos: Italia, España, Reino Unido, Alemania. Entonces, de aquí empezaron el tema de la extracción de crudo con grandes yacimientos que existían y que existen en esta área, como sabemos, ¿verdad? Porque aquí tenemos Turquía, pero si el mapa lo expandimos para acá abajo está Irán y todo ese tema, ¿verdad? Toda esta región para acá, lo que es el Medio Oriente. Entonces, mientras por allá estaba ya Rockefeller haciendo desastre, haciendo de la suya y organizando, claro, no dice haciendo desastre, pero lo que estaba clarito, que estaba organizando un monopolio de control mundial, ¿verdad?, más allá de lo petrolero. De este lado comienza el mismo tema, pero ahora llevado por otras familias, por otros personajes, pero es el mismo librito, el mismo procedimiento. ¿Qué pasaba aquí? ¿Cuál era la diferencia? Que aquí no era tan fácil como un ferrocarril llevar el petróleo para estos lados. Aquí necesitaban transportarlo en barco. Y entonces,
la Royal Dutch Petroleum Company y el inglés Marcus Salmon, con los Nobel y otra vez los Rothschild crean la Shell Transport and Trading Company, primera compañía encargada de barcos para transportar petróleo. Fueron los primeros barcos para transportar petróleo. Voy atrás un momento. ¿Por qué necesitaba del mar Caspio a través del Rojo o del Mediterráneo llevar lo que producían aquí hasta aquí? Y no existían todavía los oleoductos. Los oleoductos empiezan a surgir en una alianza, en esa búsqueda de Rockefeller, ya cuando tiene los problemas con las ferrocarrileras, de deshacerse de las ferrocarrileras. Y él empieza, bueno, a transportar entonces desde tuberías en petróleo hasta la refinería en corta distancia, hasta que, bueno, funcionaba y eso eliminaba y quitaba de la ecuación a los ferrocarriles y fueron así como van naciendo lo que son hoy día los oleoductos, el transporte de petróleo por tuberías desde las líneas desde las estaciones de producción hasta los estaciones de transformación, lo que son las refinerías, ¿verdad? Ahora, mientras entonces estos estaban allá y se va desarrollando ese tema, aquí se desarrolla no el inicio de la transformación, sino también el transporte marítimo. Ya por allá, por 1907, estas dos empresas, la Royal Dutch Petroleum Company con la Shell Transport and Trading, se fusionan y nace lo que es la Royal Dutch Shell. Ok. Entonces, 1901, ya nos fuimos por allá por Estados Unidos. Y ahora nos vamos a situar en Irán. Un inglés que se llamaba William Darcy adquiere la concesión para la explotación petrolera en Irán, Persia en ese momento. Le dio acceso a la empresa transnacional, se llamaba Anglo-Iranian Oil Company, que luego se transformó en lo que es hoy BP Petróleo. Ahorita cuando quitaron Anglo-Iranian y cambiaron a BP. Fíjense, entonces, 1901 ya se conocían los yacimientos en Estados Unidos, ¿verdad? En Texas. Se sabía que en México había grandes depósitos de petróleo. Se sabía de los yacimientos en Venezuela. Se sabía de los yacimientos en Indonesia, en Bakú y ahora en Irán, lo que era todo lo que es el Medio Oriente. Entonces, además, ya se tenía seguridad, se conocía ya a precisión la superioridad energética que tenía el petróleo sobre el carbón. Entonces, con todos estos movimientos, se puede decir que el año 1901 es el comienzo de la era petrolera. Y a partir de allí, el petróleo en el mundo se perfila como la principal fuente de energía. Pero además de eso, se transforma en la base de la industria y de la construcción del sistema económico mundial. Ya de 1901 se perfila lo que es la era petrolera comercial, transnacional, mundial. Vamos siguiendo allí, ¿verdad? Entonces, volvemos aquí al país. ¿Verdad? Ya dejamos la paseadera por otros lados, volvemos aquí a Venezuela. Y en Venezuela retomamos, esta lámina la vimos la semana pasada, 1829. Bolívar, visionario, no Bolívar, Bolívar. ¿Verdad?
decreta, ¿verdad? Emite en Quito el decreto de Minas. Antes de Minas, si aquí tenemos un Bolívar propio, los muchachos, tenemos nuestro propio Bolívar aquí, para que sepa. El 24 de octubre de 1829, estando en Quito, el Libertador emite el decreto que confiere la propiedad de las minas a la República. Eso parece cualquier cosa, pero la realidad es que ese conferimiento consolida y garantiza que cualquiera que venga a explotar o a extraer hierro, oro, plata, que era a lo que se refería en ese momento, tenía que estar seguro que todo lo que extrayera es propiedad de la República. Antes de esto, había un decreto real de 1780 y largo, 89, creo que, me disculpan ahí donde entonces este decreto hablaba sobre no la propiedad, sino de la, sí, pero a la corona, sobre la propiedad de la corona, sobre estos recursos naturales. ¿Verdad? Fíjense, pasó 1821, logramos la libertad, ¿verdad?, del país, pero seguíamos en esa transferencia comercial de cacao. Lo que es con el cacao, las haciendas era más fácil, ya los impuestos por las haciendas era más fácil de llevar, pero también seguía comercialmente esas transacciones y ese de lo que eran minerales en ese momento, oro, plata, ¿verdad? Y eso, desde el punto de vista hasta 1829, es que el Libertador, ¿verdad?, corta eso y dice: un momento, se puede seguir, pero lo que se traiga de allí es propiedad de la República. Entonces, esa visión hasta hoy se constituye como la base fundamental del derecho de los hidrocarburos. El decreto de Minas de 1829, esa visión que tenía, que tuvo nuestro Libertador en ese momento, ¿verdad? Bueno, esto también la vimos, ahí la traigo sobre el recuerdo. Recordemos, hablando de acá, ¿verdad?, que antes de 1860, donde J.P. Ward presenta ante la Sociedad Geológica de Londres todo el informe, ya habíamos tenido unos exploradores aquí que presentaron informes detallados sobre la existencia del Mene, ¿verdad?, en el norte del país. Uno fue Alejandro Humboldt, que además del libro y todo lo que escribió, investigó y exploró en el país, fue quien presentó, ¿verdad?, un informe sobre la presencia de Mene en grandes depósitos en el Zulia y en el oriente del país. Y el francés, ¿cómo que se llama?, François Dupont, también en los libros en la obra Viajes a las Tierras Occidentales, Equinocciales, no sé qué cosa, ¿verdad?, presentó también, aparte de todo eso, un informe también detallado sobre ya la presencia de Mene en el país. Esto fue entre 1806 y 1830. Recordemos también que el doctor José María Vargas, en el 39, 1839, emite también un informe que se considera el primer informe científico del petróleo, un informe sobre las capacidades, ¿verdad? Decía que el petróleo, decía que era más digno de aplaudir que las minas de oro y plata. Entonces viene en 1860, pero en 1859, el boom petrolero en Pensilvania.
Y en 1860 ya este compañero estaba presentando ante la Sociedad Geológica de Londres el informe sobre el petróleo presente en la región del Zulia. Además de eso, ¿verdad? En 1863, ¿qué ocurría en el país en 1863? La Guerra Federal, ¿verdad? Y en la Guerra Federal estaban dos frentes, que era el Frente Liberal y el Frente Conservador, que era el frente que llevaba al frente José Antonio Páez, que decía que todo el poder se debía concentrar en el centro del país. Y los federalistas, con el tema de tierra y hombres libres, ¿verdad? Se venían centrando en la autonomía de las regiones. En esa autonomía, mis amigos zulianos, saludos al Zulia, los quiero mucho, ¿verdad? 21 de febrero, el presidente constitucional llamado Jorge Sutherland firma un documento donde declaran la independencia del Estado Zulia, la separan del país. Esta acción no fue objetada por el presidente Juan Crisóstomo Falcón, ¿verdad? Dado eso, a los 2 años se concede al ciudadano Camilo Ferraz, un americano, un norteamericano, la primera concesión transnacional, pero una concesión fue a un ciudadano, no fue una empresa, sino una concesión personal. El derecho y privilegio exclusivo de, en el estado Zulia, de taladrar, sacar, exportar petróleo o nafta, o bajo cualquier otra denominación que se conozca el aceite que existe en la tierra por el término de 10 años en razón de ser esta una industria desconocida en el país, pudiendo aumentar este lapso si así conviniere a los intereses de ambas partes. Esto es textual de lo que decía la concesión. Esto lo sacamos así textualmente, ¿verdad? Entonces ya vemos ya que en la historia política del país ya se veían como algunos intereses desde la Guerra Federal. La separación del Zulia no se da por la separación del Zulia solamente porque los zulianos les gusta ser independientes, sino que se veía y se conocía con esos informes previos que ya se tenía la existencia de grandes depósitos en el Estado, ¿verdad? Fíjense algo. Para 1885, General Asphalt of Philadelphia tenía una filial que se llamaba New York Bermúdez Company. Obtiene la primera concesión para una empresa transnacional. La de Camilo Ferraz fue una concesión a una persona. Esta fue la primera empresa que obtuvo una concesión. ¿Qué decía esta concesión? Explotar el lago de asfalto más grande del mundo, que es el lago Guanoco. El lago Guanoco está en el estado Sucre. En ese momento le llamaban estado Bermúdez. ¿Verdad? Y la explotación comercial comienza en 1890. La New York Bermúdez Company, ahí estaba el presidente Juan Pablo Ron Paul, creo que es. Sí. La New York Bermúdez Company incumple con las cláusulas. Pero además de eso, en el libro de Nikitas Harris dice que habían otras compañías petroleras que también estaban interesadas en la explotación en la región. Y hubo como un conflicto de intereses porque se le cedió una concesión a otra, no me acuerdo cómo se llamaba, la Mining, no me acuerdo, ahí está en el libro. Y eso como que fue la chispa que enciende y ellos dicen, bueno, como aquí me están irrespetando, yo voy, y empiezan a explorar un poquito más allá del estado Sucre, llegaron hasta el Zulia. Y además de eso, pagaban sumas irrisorias al país, no respetaron las cláusulas de la concesión. Entonces, hicieron operaciones ilegales,
o exploraciones ilegales y además no pagaban nada. Esto se da en medio de lo que se llamó la Revolución Libertadora, ¿no? Los gochos, el ascenso de los gochos en la Revolución Libertadora, 1889. ¿Qué pasó en 1889? Que el año pasado lo estudiamos bastante. El laudo arbitral por el tema del efectivo. En medio de esto, de la Revolución Libertadora, cuando entra Cipriano Castro con Juan Vicente Gómez, lo que se llaman los gochos, subieron para tomar el control porque había como un poco del sol, ¿verdad? Y entonces, bueno, antes de eso, perdón, Juan Pablo Rojas Paul declaró nula la concesión y esta no le paró a la nulidad, ¿verdad? La New York Bermúdez Company no le paró. Continuaron la exploración de manera ilegal. En medio de todo eso se da lo que es la Revolución Restauradora. En el mismo 1899, en octubre, 16 días antes de que llegaran y que entraran los gochos al país, es que declaran el laudo arbitral. Eso no tenemos, fíjense, yo he buscado algún documento que me referencie una cosa de la otra, o que me conseguí un documento fidedigno que me referencie el laudo arbitral con la entrada de el ascenso de Cipriano Castro, pero sí se ve, ¿verdad?, que en medio de todo esto, sí es digno de estudio, que pasara eso justo con 15 días de diferencia. Con 15 días de diferencia. Entonces, Cipriano Castro asume la presidencia de Venezuela. Una de las acciones que asume dentro de al ejercer es emprender acciones legales por la New York Bermúdez Company, exigiéndole el cese de la explotación en nuestra tierra y que indemnice a la nación por todo lo que han explotado de manera ilegal. Le confiscaron y le impusieron una multa de $400,000 de la época. Entonces, bueno, como buena transnacional, ¿verdad?, la respuesta fue una guerra civil. Alborotaron y armaron a un banquero, casualidad que era un banquero, no es por nada, así que eso son casualidades de la vida, que se llamaba Manuel Antonio Marcos. Lo financiaron para comprar armas y que pudiera dirigir un levantamiento civil con el objetivo de derrocar a Cipriano Castro. Ahora, ¿el objetivo era derrocar a Cipriano Castro? El objetivo era el establecimiento, ¿verdad?, de eliminar las acciones legales que estaban ejerciendo y la presión que se estaba ejerciendo contra la transnacional para ellos seguir explotando como les daba la gana y explorando como les daba la gana. No era que Cipriano Castro era malo o bueno, sino que simplemente era la piedra de tranca. Era la piedra de tranca. ¿Y cuáles fueron las estrategias que usaron? Primero, una guerra civil, guarimba. Le montaron una guarimba con unos banqueros, financiados por unos banqueros. Manuel Antonio Marcos Alfredo. Además, ¿verdad?, se metió otra que era la Orinoco Tinchis Company. El objetivo, como dijimos, era derrocar, pero no lo lograron. Como ese primer paso no funcionó, el librito dice que hay un segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso? En plena guerra civil, Inglaterra, Alemania, Italia, Francia, Estados Unidos, Países Bajos, Bélgica y España mueven barcos de guerra y bloquean el país. En aquel momento no existía el SWIFT, no era que bloquearon el SWIFT. La manera de bloquear y de asediar un país como un castillo, igual que en los tiempos de la Edad Media, era impedir la salida y el acceso de tu comercio, ¿verdad? De hecho, en los inicios del bloqueo hay algunos documentos que están ahí en el drive que dicen que se hundieron unos barcos que iban saliendo con cacao, con café, que iban para Europa. Los hundieron porque de aquí nada sale y nada entra. Bloquearon.
la salida del lago, por los lados de Puerto Cabello, en La Guaira, barcos de guerra, aquí en Carúpano, y por el lado este de Sucre también, ¿verdad? Era la manera de ejercer presión. Fíjense, dos cosas: guarimba interna o guerra civil y bloqueo externo. Nada entra, nada sale. Con la excusa de que el país era una amenaza inusual y extraordinaria y no estaba cumpliendo con el pago de las deudas. Esa era la excusa, ¿verdad? Entonces, era porque los Estados Unidos no les gustaba, o Países Bajos no les gustaba Cipriano Castro. No, el interés iba que entonces Cipriano Castro se convierte en piedra de tranca para la constitución de ese sistema que se estaba desarrollando y que venía bien a viento en popa en Estados Unidos con Rockefeller, por allá por Europa con los Bakú, en Bakú con los Rothschild, los Nobel y con estos compañeros de la British Petroleum en el Medio Oriente. De esos tres teatros de operaciones, el cuarto era la New York Bermúdez Company aquí en Venezuela, donde se estimaba que habían grandes depósitos, estaba resultando un problema para la constitución del sistema. Y ese era en ese momento el cuarto teatro de operaciones nacional, mundial, perdón. En 1908, entonces, y Países Bajos. El 19 de diciembre, ¿verdad? Cipriano Castro sale para un tratamiento de salud en Alemania. Y Juan Vicente Gómez, que era su compadre y vicepresidente, le dice: vaya tranquilo, compadre, que yo le pido el rancho aquí. No había salido bien cuando Juan Vicente Gómez llama, ¿verdad? Pide nuevamente el bloqueo y exige a Estados Unidos, ¿verdad? Que pide que vuelvan a moverla, y ese era el jaque mate a Juan Vicente, a Cipriano Castro. Con eso se consuma el golpe, con eso se consuma y con eso se resolvió el problema. ¿Cuál fue la primera acción de Juan Vicente Gómez como presidente? Ayudarle al tema de la pobrecito, la New York Bermúdez Company, que esta gente no le... Dejen lo que exploten lo que tengan que explotar. Ya, desde ahí, desde ese momento, se comienza la fiesta. Desde ese momento, me disculpa la expresión, le abrimos las piernas y fue, por eso duró hasta 1935, Juan Vicente Gómez. ¿Era porque Juan Vicente Gómez era buen dictador, o era bueno, o era malo? No, era un títere. ¿Se acuerdan cuando veníamos y dibujamos el tema del sistema financiero, ¿verdad? Que decíamos bancos centrales, aunque ahí todavía no están constituidos los bancos centrales? Bancos comerciales, y de los bancos comerciales teníamos bolsas de valores, empresas transnacionales y gobierno. ¿Quién pone y quita gobierno? El pueblo, cualquier pueblo del mundo, no es en Venezuela. Los pueblos, el voto, el Congreso, no. La constitución de un sistema naciente tuvo la capacidad de quitar un gobierno y poner uno que duró casi 30 años. Casi 30 años en el poder, 28 años en el poder. Y en esos 28 años, bueno, ahí vamos a ver allí lo que fue, ¿verdad? Lo que fue. Son las 10:06. Vamos a cerrar por 40 minutos, ¿verdad? Los micrófonos para los debates internos. Hay una pregunta generadora, la voy a dejar en pantalla de una vez, ¿verdad? Para el debate. Bueno, volvemos entonces a las 10:50, máximo 11, con una segunda ronda, ¿verdad? Para culminar el debate. Vamos a abrir entonces, permitir aquí los micrófonos a los compañeros para que Alison lleve ahí el debate en Google Meet.
y procedemos a la pregunta generadora, perdón. ¿Qué influencia? Fíjense la pregunta. ¿Qué influencia ejercieron las transnacionales petroleras en el desarrollo económico, social, político, geopolítico y cultural del país? Eso es para el debate. Eso es para el debate. Entonces cerramos los micrófonos y nos vemos a las 10:50. Proyectada. Está proyectada allí. Recuerden que es una pregunta generadora del debate, no es una tarea por hacer, sino para estimular el debate. Vamos a abrirle aquí los micrófonos. Ajá. Voy a proceder a cerrar el micrófono aquí y dejo para que cada quien intervenga en su espacio. Dígame. Bueno, listo, tenemos los micrófonos nosotros. ¿Tienes ahí, Leonardo? Raíz tenía este micrófono abierto. Ahí está así.